Antes de comenzar a contarles mi historia, quiero dejar algo claro. Mucha gente me ha estado culpando por muchas cosas, entre ellas por el pecado y la muerte. Así que seamos bien claros, no hice nada que ustedes no hubieran hecho también. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy continuamos nuestra serie titulada Historias de Navidad. Y de hecho, estamos viendo la historia de la Navidad a través de los ojos de Adán, quien vivió algunos años antes del nacimiento de Jesús. Sí, justo eso iba a decir. ¿Cómo encaja él en la historia de la Navidad? Bueno, él fue quien recibió la primera promesa del Redentor allá en Génesis. Verás, la venida de Jesucristo al mundo no es una idea que se le ocurrió a Dios a mitad de la historia de la humanidad. Fue su plan desde el comienzo. Y me encanta cómo el Nuevo Testamento retoma el hecho de que hubo un primer Adán y que cuando Jesucristo viene se le llama el segundo o el último Adán. Y lo que el primer Adán perdió para nosotros con su pecado, el último Adán lo restaura para nosotros mediante su justicia. Es un tema maravilloso en la Biblia que arroja una luz brillante sobre la gloria del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces quiero retroceder un poco y abordar lo que acabamos de oír hace un momento. ¿No tendríamos cierta justificación para culpar a Adán del pecado y de la muerte? Bueno, la Biblia sí dice, porque así como en Adán todos mueren, así que ciertamente proviene de él. Pero aquí está el punto. Si Adán hubiera sido el único que pecó, tal vez tendríamos motivos para culparlo. Pero la realidad es que imitamos y repetimos su pecado en nuestra propia experiencia de vida. Su pecado es nuestro pecado, no solo en el sentido de que se nos atribuye porque estamos en Él y porque venimos de Él, sino porque también tenemos bastante de nuestro propio pecado. Es por eso que necesitamos un Redentor. Y eso es lo que vemos en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Espero que abras tu Biblia y nos acompañes allí mientras comenzamos la historia de Adán. Estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy. He oído cosas maravillosas sobre personas como ustedes por parte de algunos amigos que los han visitado en años anteriores. Por lo que sé, han tenido invitados notables en sus celebraciones navideñas. El apóstol Juan, el anciano Simeón y mi amigo Abraham la última vez. Él me contó todo. Claro, él siempre hace referencia a cómo vivió 4,000 años antes que ustedes y 2,000 años antes de la venida de Cristo. Pero déjenme decirles algo, que eso no es nada. Le gusta decir que vivió hasta los 175 años y puede que eso les impresione, pero a mí no. Yo viví hasta la noble edad de 930 años, aunque debo admitir que tenía la clara ventaja de haber vivido antes del diluvio. Ahora, antes de contar mi historia, pongamos algo muy en claro. Mucha gente me ha culpado a través de los años de muchas cosas, entre ellas del pecado y de la muerte. Así que seamos claros, no hice nada que ustedes no hayan hecho también. Así que asumiré mi parte de la culpa, pero ustedes también deben hacer lo mismo. Por cierto, al llegar vi que el pastor Colin me dejó una nota y pensé leérselas a ustedes. Él dice así: Querido Adán, bienvenido a nuestro programa. Las personas que nos oyen son muy amables y no te culparán de todo lo que pasó. No nos gustan los predicadores que hablan demasiado de sí mismos, así que por favor habla del que es más grande que tú. Postdata, no hables tanto como yo, recuerda que es Navidad. Bueno, pues para seguir la advertencia del pastor Colin, déjenme hablarles del que es mucho más grande que yo. Hoy tengo 3 cosas que decir sobre él. Número 1, Cristo nació dentro de mi linaje. Ahora, si tienen buena memoria, quizás recuerden que cuando le tocó a Abraham compartir su historia, él habló del Evangelio según Mateo. Abraham siempre habla del Evangelio de Mateo porque Mateo traza la genealogía de Jesucristo hasta Abraham. Y lo hace así porque Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Así que Abraham siempre habla de Mateo, pero yo prefiero el Evangelio de Lucas, porque Lucas traza el linaje de Jesús hasta mí. Y lo hace así porque Lucas presenta a Jesús no solo como el Mesías esperado por los judíos, sino como el Salvador del mundo entero.
El ángel dijo en su nacimiento que eran buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el mundo. Cristo vino como el Salvador para toda la humanidad. Ahora, espero que estén escuchando con atención porque dije que Cristo nació dentro de mi linaje. No dije que nació de mi linaje. Son dos cosas diferentes. Verán, el Salvador vino a nosotros. Él no vino de nosotros. Todos los que han descendido de mí han fallado, tal como yo fallé. Él no vino de mí, Él vino a mí. Aquí está la belleza y el significado del nacimiento virginal. Por eso Dios habló de la descendencia de la mujer. Si hubiera venido de mi simiente, habría llevado consigo mi naturaleza caída, igual que todos ustedes. Pero Él nació de una virgen, lo cual significa que era plenamente humano y sin embargo, sin pecado. Solo Dios pudo hacer algo tan maravilloso. Cristo nació dentro de mi linaje. El Salvador no vino de nosotros, pero sí vino a nosotros. En segundo lugar, el Señor Jesucristo triunfó donde yo fallé. Los evangelios nos dicen que Jesús fue tentado tal como yo lo fui, pero el resultado fue completamente distinto. Yo enfrenté al tentador en el jardín, pero Él enfrentó al tentador en el desierto. Cuando yo enfrenté al tentador, había comida por todas partes colgando de los árboles. Cuando Él enfrentó al tentador, estaba hambriento después de días de ayuno. En el jardín fue el tentador quien vino a buscarme a mí y a Eva. En el desierto fue Jesús quien enfrentó al tentador. Pero aquí está lo que debemos entender bien. En el jardín yo fallé. En el desierto Él triunfó. Por primera vez un hombre le hizo frente al diablo. Alguien lo ha expresado con estas palabras que me encantan. Oh amorosa sabiduría de nuestro Dios, cuando todo era vergüenza y pecado, un segundo Adán vino al combate y al rescate ha llegado. Oh amorosa sabiduría, que carne y sangre en Adán fracasaron, lucharán de nuevo contra el enemigo, lucharán y vencerán. Oigan bien, aquí hay buenas nuevas hoy. Jesucristo triunfó donde yo fallé, donde todos nosotros hemos fallado. Aquí ahora hay un hombre sobre quien Satanás no tiene dominio. Y él siguió adelante viviendo una vida perfecta. Y luego fue a la cruz y entregó su vida como un sacrificio por todos nuestros pecados. Al tercer día resucitó y hoy está exaltado a la diestra del Padre en el cielo. Ahora, la mayoría de ustedes ya sabe esto, pero algunos quizás se han preguntado, ¿cómo es que la muerte y la resurrección de Jesucristo pueden realmente hacer una diferencia en mi vida hoy? Y si te has hecho esa pregunta, creo que puedo ayudarte con la respuesta. Verás, leímos hace unos momentos esta maravillosa declaración. Porque así como en Adán todos mueren. Es decir, porque llevas mi naturaleza, también llevas contigo las consecuencias de mis acciones y de las tuyas propias. En Adán todos mueren, todos estamos metidos en esto juntos. Pero la Escritura dice, también en Cristo todos serán vivificados. Ninguno de ustedes puede desligarse de su conexión conmigo. Es parte de cada uno de ustedes por nacimiento. La cuestión para ustedes es si podrán tener una conexión con Cristo. Porque la Biblia está diciendo que así como la muerte fluye hacia ustedes por causa mía, la vida puede fluir hacia ustedes por causa de Cristo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de Adán, en el que vemos la historia de la Navidad a través de los ojos de Adán. Este mensaje es parte de una serie más amplia titulada Historias de Navidad. Y si te perdiste alguno de los mensajes anteriores, visita abrelabiblia.org para escucharlos o para suscribirte a nuestro podcast, de manera que puedas escucharlos donde quiera que estés. También puede interesarte un libro titulado Historias de Navidad, basado en esta serie. Es un libro breve, en formato descargable, pensado para leer con amigos y familia durante la Navidad. Pero Colin, ¿el libro es básicamente los mensajes pasados en un formato de libro? No, lo que hicimos fue tomar la esencia del mensaje
y ponerla en una forma mucho más corta, y está diseñado realmente para ser leído con la familia o con amigos en la época de Navidad. Imagínate que estás con amigos y familiares y alguien dice: ¿por qué no leemos una de las historias de la Navidad? Y aquí tienes una versión corta de la historia de Navidad vista a través de los ojos del ángel Gabriel, de María, de José, de Simeón y hasta de Herodes. Podrías leer una de estas fácilmente en 10 minutos y todas llegan al mismo corazón del Evangelio. Eso es lo que hemos querido lograr aquí, dar a las personas un recurso que puedan usar con su familia y amigos para leer parte de la historia de la Navidad, de modo que el Evangelio de la gracia de Jesucristo sea claro para tu familia y para tus amigos. Puedes descargarlo visitando abrelabiblia.org/libros. Regresemos al mensaje. Esta es la historia de Adán. Ahora quiero que veas esto en la Biblia. No sé si lo sabías, pero algunas de las verdades más profundas de toda la teología del Nuevo Testamento tienen que ver con la maravillosa comparación entre lo que yo hice y lo que Cristo hizo. Acompáñame a un solo pasaje hoy que está en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Romanos, porque quiero que lo veas con claridad. Es algo maravilloso. Y si miras al final del versículo 14, verás que Pablo me menciona por nombre y dice algo absolutamente asombroso. Al final del versículo 14 de Romanos 5, Pablo dice: Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo dice que yo fui una figura de Jesús, una figura de Cristo. En otras palabras, está diciendo que hay una similitud entre lo que yo hice y sus efectos y lo que Jesús hizo y los efectos de todo lo que él logró. Dicho de otro modo, lo que Pablo está diciendo es que la manera en que yo arruiné todo y la manera en que Jesús lo arregla todo siguen un mismo patrón. Así como mis acciones siendo un solo hombre cambiaron todo para todos los que descendieron de mí, así también la acción de Jesucristo, siendo un solo hombre, el Dios hombre, puede cambiar todo para todos los que están relacionados con él. Es el mismo patrón. ¿Ves lo que está diciendo? Me cuesta creer que esto se diga de mí, que en este sentido fui una figura del Cristo que habría de venir. Ahora mira el versículo 18, porque allí lo explica aún más claramente. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Mi pecado trajo condenación para todos, pero la justicia de Jesús trae vida. Mi pecado trajo muerte para todos los hombres, pero la justicia de Jesús trae vida para todos los que estén en Él. La condenación es tuya porque tú estás en mí, yo estoy en ti, pero la justificación puede ser tuya si estás en Cristo y Cristo está en ti. Y si por si no nos quedó claro, dice exactamente lo mismo otra vez en el versículo 19, solo que con otras palabras. Porque así como por la desobediencia de un hombre, léase, mi desobediencia, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, léase, la obediencia de Jesús, muchos serán constituidos justos. Tengo que repetir esto. No salgas corriendo con la idea de que puedes culparme de todo lo malo. Tú eres tan pecador como yo. Puedes decir que eres pecador porque tienes lo que estaba en mí dentro de ti, pero también has hecho más que suficiente por tu propia cuenta para ganarte ese título. Por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno con mayúscula, muchos serán constituidos justos. ¿Puedes ver el patrón? Me tienes a mí en ti y eso te hace pecador. Necesitas tener a Cristo en ti y Él te hará justo ante Dios. Así que la esperanza para cada uno de nosotros depende de tener una conexión personal con Cristo. Y la pregunta obvia entonces es, bueno, entiendo cómo estoy unido a Adán y todos compartimos la misma naturaleza humana, pero ¿cómo me uno a Cristo?
Escucha, me tienes a mí en ti por naturaleza, pero puedes tener a Cristo en ti por la fe. La carne te une a mí, pero la fe te unirá a Cristo. La fe es el lazo de una unión viva con Cristo por medio de la cual todo lo que Él es y todo lo que Él ha logrado llega a ser tuyo. De manera que aunque la muerte está obrando en ti, también la vida será tuya por medio de Jesucristo por toda la eternidad. ¿Puedes ver el patrón? El pecado que estaba en mí se volvió tuyo por naturaleza. La justicia que está en Jesús puede volverse tuya por la fe. No está en ti, sino que la recibes de Él. Y si miras conmigo solo un versículo más de este pasaje tan increíble, el versículo 17, verás cómo debes recibir este regalo. Mira lo que dice. Porque si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte por ese uno, ¿cuánto más reinarán en vida por medio de ese uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia? ¿Ves lo que está diciendo? La muerte viene a ti por medio de mí, por nuestra naturaleza caída, pero la vida puede venir a ti por gracia, mediante la fe en Cristo. Tienes que recibir la abundancia de la gracia de Dios. Lo dice claramente. Tienes que recibirla. Es un regalo que se te ofrece. Esta abundante provisión de gracia y este don de justicia. Pero tienes que recibirlo. Y nada importa más que esto. Me tienes a mí en ti por naturaleza, pero necesitas estar unido a Cristo y tenerlo a Él en ti por la fe. Debes recibir el regalo de la abundante provisión de Dios. Debes recibir este don de justicia y este regalo se vuelve tuyo por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo dice en términos muy sencillos en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Por qué? Porque creer te une a Jesucristo. Eso es lo que hace la fe. Y cuando logras tener esa unión con Él, toda su justicia se vuelve tuya, se acredita como tuya en Él y por eso, cuando estás en Cristo, tienes el futuro más maravilloso que puedes imaginar. No puedo comenzar a describirte las alegrías de la vida en el paraíso de Dios, pero sí puedo decirte esto. Si estás en Cristo, todas serán tuyas. Mira lo que dice 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que estoy profundamente agradecido de ser un hombre en Cristo que pudo aferrarse a esa promesa que fue dada desde el principio del tiempo y mirar hacia adelante al Salvador, que vino por mí y por todos los que antes que Él vinieran. Así que estoy profundamente agradecido de ser un hombre en Cristo que pudo aferrarse a esta promesa que fue dada desde el principio de los tiempos y entonces mirar hacia adelante al Salvador, que vino por mí y por todos los que antes que Él viniera creyeron y esperaron la misericordia de Dios a través de Él. Y ahora aquí estás tú, 2000 años después de su venida. Espero que también abraces al Salvador y recibas su justicia, porque no la recibirás de mí. Solo puedes recibirla de parte de Él. ¿Sabes? Hay una última cosa que quiero decir antes de irme. La gente a veces me pregunta, Adán, ¿cómo lidias con el arrepentimiento? Esa es una buena pregunta para mí. Por supuesto que he experimentado el arrepentimiento a lo largo de mi vida, los 930 años de mi vida. Nunca tienes fe sin arrepentimiento y nunca tienes arrepentimiento sin fe. Con el paso de los años veía más claramente los efectos devastadores de lo que hice, no solo en mí mismo, sino también en otras personas, especialmente en aquellos que amo. Si has experimentado remordimiento por un fracaso en tu vida, déjame decirte que yo sé lo que es eso. Pero he llegado a ver algo más y quiero que te aferres a eso hoy. Jesús dijo que al que se le perdona poco, poco ama. Pero también dijo que al que se le perdona mucho, mucho ama. Y te diré que eso ha calado muy, muy hondo en mí. He llegado a ver esto desde la perspectiva del cielo, que amo a Jesucristo de una manera que nunca podría haberlo hecho si hubiese permanecido inocente y libre de pecado toda mi vida. He experimentado misericordia.
He descubierto la gracia y viendo el panorama completo, he comenzado a comprender algo que sobrepasa mi entendimiento. Una creación redimida glorificará a Dios por la eternidad, mucho más de lo que podría serlo una creación inocente. Creo que por eso la Biblia dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas, como vemos en 1 de Pedro 1:12. Que Dios haya tomado nuestra carne, que la misericordia, la gracia y la justicia hayan sido reveladas de una manera incomparable en la cruz y por medio de la resurrección, para que por los siglos de los siglos, mientras Dios enjuga toda lágrima de nuestros ojos, la creación redimida cante con asombro, como lo dice Apocalipsis 5:12. Digno es el Cordero que fue inmolado por ti y por mí. Que los fracasos más grandes de tu vida te lleven a amarlo más, a saborear la misericordia y a saborear la gracia. Que Dios te bendiga. Qué manera de concluir. Saborear la misericordia y la gracia de Dios en esta temporada navideña. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de Adán, el cual forma parte de una serie más amplia titulada Historias de Navidad. Si te perdiste alguno de los programas, puedes escucharlos en línea en nuestro sitio web abrelabiblia.org. En esta Navidad queremos ofrecerte un nuevo recurso gratuito basado en esta serie de enseñanzas que estamos seguros te ayudará a experimentar la historia de la Navidad junto con amigos y familiares. Es un libro breve titulado Historias de Navidad. Colin, ¿puedes contarnos más? Claro, Historias de la Navidad presenta relatos en primera persona de la historia de la Navidad desde el punto de vista de los distintos personajes bíblicos que habrían estado allí, como José, el ángel Gabriel e incluso el rey Herodes. He disfrutado mucho contando la historia de la Navidad desde la perspectiva de los distintos personajes que participaron en ella. La única excepción, debo decir, fue Herodes. No puedo decir que lo haya disfrutado porque obviamente Herodes estuvo en el lado equivocado de la historia de la Navidad. Él se opuso rotundamente a la venida del Señor Jesús al mundo. Pero mientras se relata la historia desde la perspectiva de María o de José o de Simeón, podemos tener la visión de aquellos que están en el cielo contemplando la maravillosa noticia del nacimiento de Jesús en el mundo. Pero en cuanto a Herodes, ciertamente él no está allí. Y el mensaje que se desprende de su rechazo a Jesús es que ahora es demasiado tarde para que él cambie de opinión, para que él tome otra dirección. Pero no es demasiado tarde para ti. Y es algo maravilloso que estemos en el día de la gracia de Dios, donde la misericordia y el amor se extienden hacia toda persona en Jesucristo. Puedes descargar tu copia de Historias de Navidad y todos nuestros libros gratuitos visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos por qué no importa aquello que logres en la vida, sino que lo más importante es tu relación con Jesús.